Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Sabéis que el tema se titula Fundamentos básicos para la vida de un cristiano, para la vida cristiana, y estamos en la lección 6, la tercera parte, que se titula Fe para salvación. Voy a hacer un pequeño resumen muy corto de lo que hemos estudiado hasta ahora. Dios amó y sigue amando tanto al mundo, a las personas que existen, que viven en este mundo, que dio, en otra traducción dice que regaló a su único Hijo para que todo el que cree en Él y le obedece su palabra, no se pierda, sino que alcance la vida eterna. También decíamos que es por creer en nuestro corazón que somos declarados justos a los ojos de Dios, y además es por confesarlo con nuestra boca que somos salvos. Somos declarados justos por medio de la fe y no por nuestras buenas obras. Para ser salvos y empezar a seguir al Señor Jesucristo como un buen discípulo debe seguirlo, debemos creer algunas cosas. Primero debemos creer que somos pecadores. Eso tenemos que asimilarlo, que no todo el mundo lo asimila. Y que Jesús derramó su sangre precisamente y murió por nuestros pecados. También debemos arrepentirnos de esos pecados y pedirle a Dios que nos perdone. Y en tercer lugar, debemos entregar nuestra vida a Jesucristo y hacerle nuestro Señor y Salvador. La pregunta que se hacía y que estuvimos viendo es ¿qué es y qué implica la fe salvadora? La fe salvadora estuvimos estudiando qué es la fe que nos conduce a la salvación. Y esa fe significa creer firme y plenamente que la muerte y resurrección de Jesucristo nos lleva a la salvación. Es por tanto la fe salvadora, es la fe en Jesucristo. Esta fe esta fe para salvación implica varios aspectos que estuvimos estudiando profundamente semanas anteriores. Voy a resumirlos. Primero, someter nuestra vida a Dios. En segundo lugar, creer en Jesucristo. En tercer lugar, hacerte obediente pero de corazón, porque el que obedece por miedo o por obligación, en su corazón está desobedeciendo, ¿verdad? Eso es una realidad. Si obedecemos por miedo al castigo, nuestro corazón no está arrepentido, ¿verdad? No obedece, obedecemos por ese miedo. Por eso dice que debemos ser obedientes en el corazón. También creer con el corazón, no con la mente. Creer que la Biblia también es la palabra de Dios. Poner nuestra confianza solo en Dios y en sus promesas. Y por último, invitar a Jesucristo a nuestra vida. Estuvimos viendo que en Apocalipsis capítulo 3, versos 20 y 21, el Señor dice que está a la puerta y nos llama. Si oímos su voz y le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él va a entrar, va a cenar, que significa va a tener una comunión de intimidad con nosotros, como si fuéramos buenos amigos. Pero también este texto significa, porque muchas veces enfocamos, y está bien, a las personas incrédulas, pero también este texto va dirigido a la Iglesia. Es un llamamiento a la Iglesia de Jesucristo. Jesús está llamando a la puerta de su Iglesia, porque sabéis que le pertenecemos, ¿verdad? Somos su Iglesia porque pagó un gran precio por nosotros, nada más y nada menos que su sangre, ¿no? Fue el precio con que compró nuestra salvación. Y Él quiere entrar y formar parte y participar y tener comunión con nosotros. Pero a veces por la liturgia, por las cosas que hacemos, por la organización, por el planning que nosotros planeamos, a veces sin contar con el Espíritu Santo ni con Jesucristo, y está ahí a la puerta intentando entrar y como que no lo dejamos entrar porque seguimos nuestras normas religiosas, y sabéis que a Dios no le gusta la religión. Entramos en materia nueva. La fe que salva se puede ilustrar con la ilustración de un puente. Eso mucha gente pone ese ejemplo para evangelizar al mundo, a las personas que no creen. Somos pecadores por naturaleza primero, nacemos pecadores, y luego somos por elección, elegimos pecar, y por decisión tomamos la decisión de pecar, ¿verdad? Jesucristo tomó la decisión de no pecar.
el segundo Adán. En cambio, el primer Adán decidió pecar, tomó la decisión de pecar. De ahí que nazcamos con naturaleza pecadora. Y este pecado crea un abismo, crea un vacío entre Dios y el ser humano pecador. Y son muchos, a través de la historia podemos verlo, muchos han tratado de rellenar, digamos, ese vacío, ese abismo entre Dios y el ser humano, y lo han hecho por sus propias formas o sus propias maneras, quizá con sacrificios, obras, letanías, plegarias, religión, en definitiva con actos y ceremonias externas que hemos ido trasladando de padres a hijos, de tradición, de generación en generación, pero no las sentimos, son, digamos, hechos externos que no salen de lo más profundo de nuestro ser. A eso se le llama liturgia, como he dicho antes, y ninguna de estas formas nunca ha dado resultado, porque no es la fórmula de Dios, no es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios. El pecado hace que estemos llenos de maldad, y Pablo lo explica de esta manera, habla de la culpabilidad del ser humano. En el capítulo 1 de Romanos, a partir del verso 29 al 31, dice: estando atestados de toda injusticia. Injusticia, sabéis que es hacer algo que no le agrada a Dios. Injusticia es pagar a Dios algo que no merece. Cuando nosotros pecamos, estamos haciendo una injusticia contra Dios, porque Dios es justo con nosotros y en cambio le pagamos con el pecado, o sea, somos injustos con Él. Y Pablo luego hace una relación, una lista de esas injusticias, que habla, dice, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, cosas malas, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, menuda lista, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, menuda lista que enumera Pablo sobre las injusticias que los hombres cometen, los seres humanos. Los seres humanos que no creen en Dios viven en este hábitat. O sea, este es el hábitat de la persona que no cree en Dios. Muy raramente, quizá algunos se consideren buena gente y buenas personas, pero seguro que algunas de las cosas de esta lista practican, aunque no las practiquen todas. ¿Estoy comprendiendo? Es una lista en el cual cuando nos incluimos en alguna de esas injusticias, estamos siendo injustos con Dios, somos pecadores. El que transgrede una parte de la ley, transgrede toda la ley. ¿Estoy comprendiendo? O sea, si tú obedeces a Dios en un 99%, pero en un 1% le desobedeces, eres desobediente. Estás pecando de desobediencia. Lo que nosotros, por tanto, no podíamos ni podemos hacer hoy, Dios lo hizo y lo sigue haciendo. Jesucristo entregó su vida para ser, digamos, ese puente que nos pudiera permitir cruzar el abismo, el vacío que hay, ese vacío creado por el pecado, y ese vacío nos separa de Dios. Jesucristo entonces se constituye en nuestro puente, en nuestro sumo sacerdote. ¿Sabéis que la palabra sacerdote significa puente? ¿Y un puente qué hace? Une a corta distancia. Jesucristo nos vuelve a unir con Dios. Acorta la distancia que nos había separado, el pecado nos había separado de Dios, y Jesucristo acorta la distancia entre nosotros y el Padre. Pero hay algunas diferencias en cuanto a los sumos sacerdotes que procedían de la familia de Aarón y el sacerdocio de Cristo. Por ejemplo, el sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Pero él tenía que ofrecer sacrificio primero por él mismo,
porque él mismo era pecador, el sumo sacerdote. Y sabéis que se ponían unas campanillas en los vestidos, porque si ese sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, y entraba en pecado, moría. Y entonces tenían que sacarlo con una cuerda atada a su tobillo y lo sacaban. Pero Cristo se diferencia en eso, porque Cristo nunca pecó. Él nos acerca al lugar santísimo de una forma directa y, como veremos, eterna. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde la presencia de Dios estaba. Las ofrendas y sacrificios de los sumos sacerdotes aaronitas, o sea, de Aarón, eran muchos y continuos. Entraban al lugar santísimo una vez al año, pero hacían muchos sacrificios para la remisión de pecados, que no los quitaban, sino que los tapaban. La intercesión, en cambio, del sumo sacerdote era temporal. En cambio, la intercesión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es para siempre. Él hizo un solo sacrificio y sirve para siempre. Los sacrificios de animales y todo eso ya no se hacen. Son cosas que han pasado, es un pacto antiguo que ha sido renovado y se renovó con la sangre de Cristo. Por eso el antiguo pacto está ahí para recordar las cosas que debemos apartarnos. Nos ponen ejemplos de personajes que lo hicieron mal y las consecuencias, y de personajes que lo hicieron bien y sus consecuencias. Pero nosotros vivimos en un pacto nuevo, el pacto que fue sellado con la sangre de Cristo. Por eso la intercesión del sumo sacerdote en el antiguo pacto era, digamos, temporal, pero el sacrificio, la intercesión, el sumo sacerdocio de Cristo es eterno, sirve para siempre. El sumo sacerdote, como he dicho, era un ministro imperfecto. Tenía que ofrecer, como he dicho, primeros sacrificios por su propio pecado, porque esto correspondía a un pacto que caducó, mientras que el de Cristo es un ministerio perfecto y que permanece para siempre. Este pacto, este Nuevo Testamento, este nuevo pacto no va a volver a cambiar, ni va a caducar, porque el sumo sacerdote no es un hombre imperfecto, es el hombre perfecto. Jesucristo dice que no pecó, ni se halló engaño en su boca. Total, que fue el sacrificio perfecto. Y por eso lo hizo una vez y sirve para siempre. Como he dicho, un puente tiene la función de unir y de acortar distancias. Un sacerdote tiene la misión de unir las distancias y la separación entre el ser humano y Dios. Ahora vamos a otro apartado. Vamos a estudiar lo que significa realmente nacer de nuevo. Todos sabemos y hemos escuchado que hay que nacer de nuevo, que es una necesidad para ser salvo el nacer de nuevo. Pero vamos a profundizar un poco en las Sagradas Escrituras para que veamos lo que significa realmente nacer de nuevo. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si sigue los parámetros de las enseñanzas de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo que hacía antes, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto significa que todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, cuando tú entregas tu vida a Cristo, tu vida le pertenece a Cristo. Cuando tú le perteneces a Cristo, te has convertido en una nueva persona. La vida antigua ha dejado de existir y empieza una nueva vida al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo también en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios, que es un Dios de paz, nos ha hecho santos en todos los aspectos. Santos en espíritu, santos en nuestra alma,
y también santos en nuestro cuerpo. Por eso nuestro ser completo debe mantenerse sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese para recoger su iglesia. Ese cuerpo, ese espíritu, esa alma que Dios ha santificado, no debemos permitir que sea contaminado con ninguna basura de este mundo, con ninguna inmundicia de este mundo, y mucho menos que practiquemos las injusticias que hemos leído antes. Nuestro cuerpo total, espíritu, alma y cuerpo debe estar sin culpa, sin ningún reproche, para que cuando Jesús venga en su regreso a por su iglesia, nosotros podamos formar parte de esa iglesia. Si no, nos quedaremos aquí y nos preguntaremos, ¿qué pasó? Pues pasó que vivías en desobediencia a la palabra de Dios. Yo hacía esto y hacía lo otro, sí, pero en algo le desobedecías, puesto que te has quedado aquí. Por eso tenemos que tomar en serio nuestra eternidad. Nos estamos jugando mucho y a veces pensamos que lo que hacemos pues no tiene importancia, pero si lo que hacemos no le agrada a Dios, aunque tú no le des importancia, es pecado, porque todo aquello que hagamos que no le agrade a Dios es una injusticia que cometemos contra Dios y eso es pecado. No sé si estáis comprendiendo. La Biblia deja muy claro que somos más que solo un cuerpo físico. Somos espíritu y tenemos un alma, y esa alma es la que hay que salvar. El cuerpo es, por supuesto, la parte física de nosotros. Nuestra alma se compone de nuestra mente, de nuestros pensamientos, el poder pensar libremente, de nuestra voluntad, de nuestro poder de decidir. Es el alma quien decide, es el alma quien recibe el libre albedrío de parte de Dios. Y también en el alma están nuestras emociones. Watchman Nee, no sé si habéis oído hablar de él, que era un escritor cristiano chino que fue perseguido por el mismo comunismo chino y que pasó los últimos 20 años de su vida en la cárcel. Dijo lo siguiente: nuestra emoción expresa cómo nos sentimos. Luego dijo, nuestra mente nos dice lo que pensamos y nuestra voluntad comunica lo que queremos. ¿Me seguís? Hasta que el hombre nazca del espíritu, su alma lo va a gobernar su vida. Está acostumbrado a valorar situaciones con su mente y llegar a sus propias conclusiones. Presta considerable atención a sus propias emociones y a menudo permite que sean quien les gobierne, quien les rijan. Toma sus propias decisiones basadas en el razonamiento de su mente, o sea, de su alma, o como resultado de los deseos, de la emoción, de los deseos emocionales que tenga, o una combinación de las dos cosas. ¿Estáis entendiendo? Luego, Colin Urquhart, ministro cristiano inglés que murió el año pasado, en el 2021, dijo que antes de nacer de nuevo vivíamos como gente de solamente dos partes: la esfera de nuestro cuerpo físico y la esfera de nuestra alma. El espíritu está muerto. Es como vive hoy el mundo. Hablamos de muerte espiritual. El mundo, las personas que no creen, viven en dos partes: su cuerpo físico, sus deseos carnales, y su mente, que es quien los gobierna. Por eso, nuestro espíritu humano estaba en realidad muerto antes de conocer al Señor. Es decir, estaba inactivo y era incapaz de afectar nuestras acciones, decisiones o deseos. No podía hacer nada, porque la mente dominaba a nuestro cuerpo. Al estar muerto espiritualmente por culpa del pecado, solamente se vive en dos partes: la parte mental, el alma, y la parte física.
Por eso Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, verso 1 y 2, y Él, Jesucristo, os dio vida. ¿Qué tipo de vida? La vida en el Espíritu. Hizo resucitar nuestro espíritu. Cuando estábamos muertos, vivíamos solo con dos partes de nuestro ser. ¿Estábamos muertos en qué? En delitos y en pecados, en los cuales, dice el versículo 2, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el mismo diablo, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, en aquellos que viven en desobediencia. Hermanos, estábamos muertos, nuestro espíritu estaba muerto a causa de nuestra desobediencia y nuestros muchos pecados. Vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo a nuestro líder, antes el diablo, y de los poderes malignos del mundo invisible, del mundo de las tinieblas, el diablo y sus demonios. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás, igual que vive hoy el mundo pecador, el mundo inconverso. Todos vivíamos en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de la ira santa de Dios. El nacer de nuevo significa, por tanto, que recibimos nueva vida en esa área profunda de nuestra personalidad, o sea, nuestro espíritu, que estaba muerto por el pecado. Cuando recibimos vida por el Espíritu Santo de Dios, podemos empezar a vivir como gente de tres partes. ¿Qué quiere decir? Podemos saber lo que realmente significa estar vivos en cuerpo, alma y espíritu. ¿Estáis comprendiendo? Una vez que se nace de nuevo, que eso es lo que significa, nuestro espíritu que estaba muerto por el pecado renace, revive. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, nos regenera. Regenerar significa dar nueva vida a ese espíritu que está muerto por el pecado. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25, Pablo nos aconseja y nos exhorta: andad en el espíritu y no satisfagáis, o sea, no alimentéis los deseos de vuestra carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos hacer o lo que quisiéramos. Versículo 18 dice: pero si sois guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa esto? ¿Que no tenemos ley? ¿Que podemos hacer lo que nos dé la real gana? Está diciendo que si nosotros seguimos la guía del Espíritu Santo, la ley la cumplimos. No necesitaríamos ley. No necesitaríamos policía, ni jueces, ni abogados. ¿Por qué? Porque lo haríamos todo bien. Y eso es lo que significa: no estáis bajo la ley. Versículo 19, y manifiestas, aquí hay otra lista, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y luego agrega una frase que mucha gente no le da importancia, pero que también conllevará otra gran lista, porque dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, os advierto, como ya os lo dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es para meditarlo, ¿verdad? Y eso es para profundizar. Y eso es para darnos cuenta del peligro que corremos si vivimos en desobediencia, si no somos guiados por el Espíritu Santo, si no hemos nacido de nuevo realmente, porque hay muchas personas que se sientan
las bancas de las iglesias evangélicas que no han nacido de nuevo y por eso siguen practicando el pecado y no le dan importancia. A veces dicen, ya tendré tiempo de arrepentirme, pero tú sabes el día y la hora en que vas a dejar este mundo. No lo sabemos. Por eso tenemos que estar preparados hoy, en el momento en que estamos, porque dentro de un rato igual no estamos aquí. No podemos jugarnos la eternidad por el simple placer del pecado. El pecado te hace esclavo, el pecado es tu dueño. Hazte esclavo de Cristo. Acepta lo que Cristo te propone, el plan que Él te propone, que sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Si no hubiera sido así, no hubiera enviado a su Hijo a salvarnos. Envió lo que más amaba. Y lo envió por amor a nosotros. Por un amor que la mente humana es imposible que comprenda. Un amor que lo demuestra enviando a su Hijo a la muerte por sus enemigos, hermanos. Los pecadores somos enemigos de Dios. El pecador se convierte en enemigo de Dios y necesita el puente que comentábamos antes para que a través de la sangre de Cristo, del sacrificio y de la resurrección de Cristo, podamos volver a esa comunión con el Padre. Si no, es imposible. Por eso la necesidad de nacer de nuevo. Jesús le dijo a Timoteo, es necesario, es una necesidad. No es un capricho, no es una opción. Debemos nacer de nuevo si queremos heredar el reino de Dios. Y el versículo 22, aquí hay un cambio radical. Dice más, un fruto del Espíritu es el amor. El amor es la base, es el cemento, digamos, que une todas las demás características del fruto. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas estas cosas sin amor es imposible. Sin amor no puedes tener gozo, sin amor no puedes tener paz, sin amor no puedes tener paciencia con nadie, no puedes ser benigno, no puedes ser agradable con nadie, no puedes creer, no puedes ser manso y humilde, ni tener dominio propio. El amor te hace que todas esas características se cumplan en tu vida. Y dice, además vuelve a repetir, contra tales cosas no hay ley. Vuelve a decir lo mismo de antes. Haciendo esto cumpliremos todas las leyes humanas. Y como he dicho, no haría falta policía. Si me oyeran los policías, a este nos deja sin empleo. Pero los que son de Cristo, dice el versículo 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también por el Espíritu. Y en Romanos capítulo 8, versículo 19, mirad lo que dice Pablo. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando con anhelo el día en que Dios revele al mundo quiénes son sus verdaderos hijos. Yo quiero estar ahí, cuando el Señor muestre, estos son mis verdaderos hijos. La creación, el mundo creado, está esperando que Dios manifieste los que son sus hijos. Yo quiero estar ahí en esa lista. Pero para eso debemos vivir en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo de Dios, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda ni un solo milímetro. Porque donde nos va a guiar el Espíritu Santo es a toda la verdad. Nos va a hablar, a revelar la palabra de Dios. Por eso cuando tú te pongas a leer la palabra de Dios, busca la presencia del Espíritu Santo. Busca que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te traiga la revelación de lo que vas a leer, que igual lo has leído 50 veces y no la encuentras,
Y cuando te paras ahí, por eso yo siempre digo y aconsejo, es bueno leer la Biblia, sí, es necesario, pero es mejor meditar, profundizar, masticar la palabra de Dios. Los médicos aconsejan que comamos despacio, ¿verdad? Que mastiquemos bien los alimentos, porque si no nos sientan mal. Pues espiritualmente ocurre lo mismo. Debemos masticar la palabra de Dios con tranquilidad, sin prisas. Es importante que cuando tú te pongas a leer la palabra de Dios, tengas un tiempo ahí que te olvides de que si tienes que hacer esto o lo otro o aquello. Pídele al Señor dirección y luego el Señor te va a dar tiempo para hacer el resto de las cosas del día. Pero dale la prioridad a Cristo, dale la prioridad al Señor. Plantéale tu situación con paz, con tranquilidad, sin agobios. Y si no puedes leer un capítulo, te lees un versículo. Pero que ese versículo te diga algo. Que ese versículo sea revelado por el Espíritu Santo a tu vida. Tendrás un día feliz, seguro. Pero si andas con prisas, con estrés, como vamos siempre, a veces nos paramos delante del microondas que le damos a 1 minuto para que te caliente el café y ese minuto no pasa, estamos ahí. Perdemos la paz. Vamos a buscar la paz del Señor. Esa prioridad, esos minutos, si no puedes estar media hora, un cuarto de hora, 5 minutos, lo que sea, pero que sean de calidad. Que esa intimidad con tu amado Dios sea de calidad. Lo mismo que entre los seres humanos en el matrimonio, necesita tener intimidad de calidad entre ellos. No podemos cruzarnos por el pasillo, decirnos hola, te quiero y ahí se resume todo. Debe haber intimidad en un matrimonio, ¿verdad? Y la intimidad que produce vida. La intimidad con Dios también produce vida. Y nada más y nada menos que vida eterna. Por eso no desaproveches, no te dejes llevar por las mentiras de Satanás de que no tienes tiempo para todo. ¿Sabéis que el Señor es el Dios del tiempo? Es el que maneja los tiempos. Hizo parar el tiempo en varias ocasiones en la Biblia para que su pueblo pudiera ganar una batalla. Dios puede hacerlo todo, es milagroso. Dios es un Dios de milagros. Cuando dediques un tiempo con Él, no vayas a la ligera, ten paciencia. Ora. Si no puedes orar 1 hora, ora 1/4 de hora, media hora. Pero hazlo con calidad. Que esa relación con el amado sea de calidad. En el capítulo 3 de Juan leemos los versículos 3 al 8, donde vemos la conversación de Jesús con Nicodemo, un principal de la sinagoga. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, cuando el Señor repite estas palabras, está como abriéndonos los oídos, porque lo que viene detrás es de suma importancia. De cierto, 2 veces. En otras traducciones dice, en verdad, que significa lo mismo. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tremendo, ¿verdad? Es necesario, por eso decía que era necesario. Nicodemo le dijo, claro, pensando de una manera natural, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, vuelve a hacer, de cierto te digo, presta atención que es importante, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces le dice, no te asombres, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento, dice, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tremenda declaración, ¿eh? El ser humano solo puede reproducir vida humana. Tú no puedes reproducir vida espiritual. La vida espiritual quien la produce es el Espíritu Santo. Entonces Jesús dice que no podemos ver el reino de Dios
Y por tanto no podemos ver, apreciar y valorar a Jesucristo y lo que hizo. Si no naces de nuevo, tú no vas a valorar nunca lo que hizo Jesucristo, lo vas a tener como algo ahí histórico, alguien que la gente cuenta, alguien que puede ser verdad, pero que tú quizás no te lo creas. Si has nacido de nuevo, podrás ver, podrás apreciar y valorar a Jesucristo y lo que hizo, que es el Rey de ese reino que avisa. ¿Sabéis por qué dice el reino de Dios se ha acercado? Porque ha llegado el Rey que soy yo. Y como todo reinado tiene un rey, y el rey ya está aquí, el reino de Dios se ha acercado a la tierra. Amén. Gloria a Dios. Tremenda revelación también, ¿verdad? Entonces ese rey de ese reino no se va a revelar a nosotros hasta que no nazcamos de nuevo. Ver el reino también significa experimentar la realidad de Dios. Conocer el amor y el perdón de Dios es también vivir en el poder de Dios. Ver el reino de Dios es vivir en ese poder, como Él vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. El siguiente punto habla de la fe, es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Tú no puedes comprar la fe. Tú no puedes, digamos, tú puedes desarrollar la fe, pero siempre y cuando que el Señor te la regale primero. Y esa fe Dios nos la regala cuando nacemos de nuevo. ¿Estáis entendiendo? O sea, cuando tú naces de nuevo, cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios pone en ti una medida de fe. Luego a ti te toca desarrollarla, vivir en fe, que como veremos vivir en fe es vivir cerca de Cristo, porque Cristo nos va a transmitir fe. Si vives lejos de Cristo, si vives lejos de la palabra de Dios, esa medida de fe que supuestamente Dios puso en ti cuando te convertiste, si te convertiste, que esa es otra, entonces se va a desarrollar. Pero si no has nacido de nuevo es imposible. No, el Señor no pone esa medida de fe en ti. La fe viene cuando nacemos de nuevo, no antes. Tú puedes tener fe natural, eso sí, pero de la fe que estoy hablando o que estamos estudiando, la fe que salva, no la recibes mientras que no naces de nuevo. Tú puedes creer que vas a llegar a casa y va a estar tu marido allí, por ejemplo, o tu esposa, y eso es fe natural. Pero esa fe no es de la que estamos hablando. Estamos hablando de fe en el corazón, la fe de creer en lo que Jesucristo hizo, por tanto es la fe que nos salva. Por eso la fe es un regalo que recibimos cuando nos convertimos. Por su gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es cosa de nosotros, pues es un regalo de Dios. Así lo expresa Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia, por regalo de Dios sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de esa fe que Él también te regala. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Don significa regalo. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie fanfarronee de que es salvo. Dios, hermanos, nos salvó por su gracia cuando creímos. Nosotros no tenemos ningún mérito en eso, porque es un regalo de Dios, el regalo que Dios nos hace cuando creemos. El simple hecho de creer, de depositar nuestra fe plena y nuestra confianza plena en el Señor, eso nos trae el regalo de Dios, el regalo de la fe, el regalo de la salvación. Por eso la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, que podamos hacer. Así que ninguno de nosotros puede fanfarronear de ser salvo, pues ¿sabéis que somos la obra maestra de Dios? Somos la joya de la creación. Dios ama todo lo que ha creado, ¿no? Pero en especial ama a su joya, al ser humano que nos creó con tanto amor. Él nos creó primero, nos sacó de la tierra, nos creó
pero luego nos volvió a crear de nuevo, nos hizo nacer de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Hermanos, no nacemos con la habilidad de poner nuestra fe en Dios. Tú no naces con esa habilidad. Tú cuando naces, estoy hablando físicamente, cuando creces, cuando te haces mayor sin Cristo, tú no tienes la capacidad o la habilidad para poder depositar tu fe en Dios. Por eso, vuelvo a insistir, es un regalo de Dios y es necesario para tener ese regalo que nazcas de nuevo. ¿Estás comprendiendo? Tú no naces con la habilidad de creer. La habilidad de creer te la regala Dios cuando crees, o sea, cuando depositas tu confianza y tu fe en Él y lo aceptas como Señor y Salvador. Y entonces Dios deposita esa digamos, medida de fe, que es como un granito de mostaza, pero que si la desarrolla se puede convertir en un gran árbol donde los pájaros pueden hacer sus nidos. Pero es nuestra obligación desarrollar esa fe. Por eso cuando respondemos y escuchamos a Dios, nuestra vida está abierta para recibir ese gran don de fe, el cual nos habilita para poner nuestra confianza en Dios y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. La fe, hermanos, nos acerca a Cristo y nos hace superar y vencer todos los obstáculos que se nos presenten. En Mateo, vamos a entrar en materia, en Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31, vemos a Jesús caminando sobre las aguas para encontrarse con sus discípulos que andaban en apuros, y entonces Él decidió ir a ayudarles. Versículo 28 dice: entonces Pedro lo llamó: Señor, si eres realmente tú, manda que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Pedro quería acercarse a Jesús. Era un hombre decidido y valiente, porque para ser un buen cristiano tienes que ser valiente y decidido. De los cobardes no se ha escrito nada. Seguir a Cristo significa valentía, decisión. Por eso le dijo Jesús: sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, o sea, cuando apartó su mirada de Jesús y se dio cuenta de la situación natural que estaba viviendo, se aterrorizó y comenzó a hundirse y gritó: ¡sálvame, Señor! Y el verso 31 dice: de inmediato Jesús extendió su mano y lo agarró y le dijo: ¿tienes tan poca fe, Pedro? ¿Por qué dudas de mí? ¿Por qué dudamos de Jesús? Si Él cumple siempre sus promesas, Él es fiel. Y cuando nosotros ponemos nuestra parte, Dios pone la suya y nunca falla. ¿Por qué tienes tan poca fe?, le dijo, y nos dice a nosotros hoy. ¿Por qué tenemos tan poca fe? ¿Por qué dudamos del Señor? Pedro quería, claro está, acercarse al Señor, y cuando Jesús le dijo que podía ir andando sobre el mar, es que ni lo pensó. No dudó en ese momento, se lanzó. Sabemos que Pedro era un hombre muy impulsivo, ¿verdad? En un impulso también incontrolado. Recordad que en Getsemaní le cortó la oreja a un tal Malco, ¿verdad? O sea, eso fue también un acto impulsivo. Y Pedro hizo lo mismo aquí, impulsivamente se lanzó al mar, no por su gran fe, porque si hubiera tenido fe no se hubiera hundido. Su fe era débil, pero él se lanzó al mar por el amor que sentía por el Maestro y la necesidad de estar cerca de él. ¿Os dais cuenta? Pero su fe fracasó porque apartó su mirada de Cristo. Si él hubiera continuado mirando a Cristo, no se hubiera hundido. Si él hubiera permanecido firme en esa fe que el Señor le regaló cuando se convirtió a Cristo, no se hubiera hundido. Él se acercó porque amaba a Jesús. ¿Pero qué ocurrió? Que una vez lanzado al mar y al fijarse en la tormenta, en el fuerte viento y el oleaje, entonces su débil fe se vino abajo.
entró en pánico y comenzó a hundirse. Falta de fe. Él se lanzó, todos podríamos decir, fue un hombre con mucha fe, se lanzó al mar. No, se lanzó al mar porque amaba a Jesús y quería estar cerca de Él, no por su fe. Esto es lo que le ocurre también a muchos cristianos hoy. Unos, digamos, los más impulsivos, se lanzan en su busca y no piensan que tendrán que atravesar por problemas, por pruebas y dificultades. Seguir a Cristo exige eso. Además lo dicen el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, que debemos estar gozosos cuando estemos atravesando pruebas y dificultades. La vida cristiana no es una vida fácil. Seguir al Señor demanda quizás sacrificar cosas que no estamos dispuestas a hacerlo. Para seguir a Cristo hay que pagar un precio. Y muchos no están dispuestos a pagarlo. Otros quizá intentan solucionar los problemas por su propia cuenta antes de acercarse al Señor y seguirle. Quieren estar cerca de Jesús, pero lo van aplazando. Quizá esperan que los negocios, el trabajo les marche bien, que las dudas que tienen desaparezcan, se aclaren, que el dolor, la angustia o la tristeza que tienen desaparezca. Quizá están esperando eso para acercarse a Jesús. Cuando todo esto ha sido superado, entonces se acercarán al Señor. Y ese es un tremendo error, porque cuando tenemos que acercarnos más al Señor es en medio de la tormenta. Cuando tenemos que poner la mirada en Jesús es en medio de la tormenta para no hundirnos. No huyas, no te escondas, busca a Jesús, que está ahí para tenderte la mano y levantarte. Amén. Gloria a Dios. Pedro, cuando reconoció la voz del Señor, se dio cuenta que estaba cerca, no pensó en la tormenta, solo le habló a Jesús y le pidió que le permitiera acercarse a Él. Hermanos, el Señor siempre está dispuesto y está deseoso de que vayamos a Él. Y nos dice, ven, una simple palabra, ven. Tú decides ir o no ir. Tú decides seguir al Señor de cerca o de lejos. Tú decides desarrollar esa fe que Dios ha puesto en ti cuando te convertiste. Hermanos, vuelvo a repetir, el Señor siempre está dispuesto para ayudarnos y desea lo mejor para nosotros. El pánico acabó con el paseo de Pedro con Jesús sobre las aguas. Ese paseo tan precioso que hubiera podido tener. Pero fue valiente, que eso es lo que hay que ser valiente, porque el único que saltó de la barca fue él. Los otros se quedaron en la barca, ¿verdad? O sea que se necesita valentía, aparte de fe. Pero Pedro tuvo una reacción buena. Vemos que en medio del temor tomó una sabia decisión. Gritó, Señor, sálvame. Le pidió ayuda al Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos vemos que nos hundimos en el fango, que nos hundimos en los problemas, que nuestra familia no funciona, que nuestro trabajo no va bien? Señor, sálvame. Y Él va a estar ahí para tenderte la mano y sacarte a flote, porque Él está cerca. Cuando estamos cerca del Señor, hará que nuestra fe crezca y podamos superarlo todo. Y veremos grandes milagros en nuestra vida, no quepa duda. Estoy terminando ya. Necesitamos, hermanos, ese acercamiento al Señor. Hoy en día más que nunca quizá, porque estamos atravesando tiempos muy difíciles. No permitamos que los problemas, las tormentas de esta vida nos produzcan dudas y que el Señor tenga, después de tendernos la mano, no tenga que decirnos lo que le dijo a Pedro. Tienes poca fe, Pedro, ¿por qué dudas de mí? Que no tenga que el Señor decirnos eso a nosotros, que esto sirva de experiencia y de enseñanza para nosotros hoy. Debemos creer que esos problemas, esas tormentas, en vez de alejarnos de Dios, lo que hacen es acercarnos más al Señor. Debemos hacerlo y ahí encontraremos su ayuda y su socorro. En Mateo capítulo 14, versículos 32 al 33, dice que cuando subieron de nuevo a la barca, el viento que pasó se detuvo.
Y entonces los discípulos lo adoraron. De verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. Quizás antes no lo pensaban, ¿verdad? Quizás tenían sus dudas. Pero cuando vieron el milagro, le adoraron. Y dijeron, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Cuando Jesús entró con Pedro en la barca, la tormenta se calmó y la reacción del resto de los discípulos fue, como hemos visto, la de adorarle y reconocer que verdaderamente era el Hijo de Dios. Hermanos, cuando Jesús entra en nuestra barca, nuestra vida, nuestro trabajo, en nuestra familia, las tormentas se acaban. A veces vivimos en tormentas y en problemas y en dificultades porque no dejamos que Jesús entre en nuestra barca, que Jesús entre también en nuestra iglesia, que se puede considerar también una barca. Debemos permitir que el Señor navegue con nosotros, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra familia, la familia en conversa, en nuestra congregación. Debemos permitir que el Señor controle nuestra vida. Debemos permitir que entre y que gobierne a través de su Espíritu Santo. Él lo hará mucho mejor que nosotros. Tenlo por seguro. Si nosotros seguimos la guía del Espíritu Santo, el Señor a través del Espíritu Santo lo va a hacer mejor que lo podamos hacer nosotros. Porque Él nos conoce, sabe nuestras deficiencias, sabe en qué fallamos y nos va a dar la salida oportuna para superar cualquier circunstancia. De seguro, hermanos, que si lo hacemos así veremos grandes cambios, grandes milagros en nuestra vida. Por tanto, debemos dejar la duda, el temor y depositar toda nuestra fe y confianza en el Señor. Él hará que podamos superarlo todo con su ayuda y con su gracia. Su deseo, y termino, es estar cerca siempre de nosotros. Él se había quedado orando en el monte, en una montaña, y supongo que desde esa montaña estaba viendo a sus discípulos pasándolo mal en medio de la tormenta, y él no podía soportar eso y fue andando sobre el agua para ayudarles. Tengo que ir a ayudarles, pensaría, supongo, claro que sí. Pues lo mismo ocurre hoy. Hoy Jesús te está viendo y quiere ir en tu ayuda. Cuando se acerque a ti y te diga, ven, acércate a Él. No vivas alejado de Dios, porque eso es una necedad. Cuando estamos cerca de Dios, aparte de que recibiremos lo mejor, lo que Él tiene para nosotros, nuestra fe irá creciendo. Amén. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguimos la semana que viene. Que Dios les bendiga.